El 7 de diciembre de 1941 amaneció con una calma engañosa en las aguas que rodeaban Pearl Harbor, una quietud espesa, casi artificial, como si el océano mismo contuviera el aliento antes de un grito que cambiaría la historia del siglo XX. Mientras la mayoría de los hombres en Oahu aún dormían o comenzaban rutinas que creían ordinarias, un viejo destructor estadounidense patrullaba lentamente la entrada al puerto, cumpliendo una misión que nadie imaginaba quedaría grabada para siempre como el primer acto armado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El USS Ward, designado DD-139, no era un buque nuevo ni especialmente destacado dentro de la flota del Pacífico, pero esa mañana estaba destinado a convertirse en testigo y protagonista de un instante que separaría el mundo anterior de todo lo que vendría después. La patrulla del Ward era, en apariencia, rutinaria. Acompañaba al carguero Antares, que se aproximaba a la entrada del puerto con una barcaza remolcada, siguiendo protocolos de seguridad establecidos semanas antes, ante rumores difusos de sabotaje, espionaje y movimientos hostiles, que, aunque presentes en informes, aún no habían cristalizado en órdenes claras. En la oscuridad previa al amanecer, cuando el cielo todavía no revelaba el contorno de las montañas hawaianas, los vigías del Ward detectaron algo que no encajaba en ningún patrón conocido. Una silueta baja, metálica, emergía brevemente del agua, demasiado pequeña para ser un submarino convencional, demasiado definida para ser un simple reflejo o escombro flotante. Era una torre de mando, y su presencia en ese punto exacto no tenía explicación posible dentro de los registros de la Marina estadounidense. Al mando del USS Ward se encontraba el teniente William W. Outerbridge, un oficial relativamente nuevo en esa posición, pero formado en una tradición naval que exigía prudencia extrema antes de abrir fuego. Las reglas de enfrentamiento eran claras en el papel y brutales en la práctica. Disparar contra un objetivo no identificado dentro de aguas estadounidenses podía significar una corte marcial si el juicio resultaba erróneo. Pero no disparar ante una amenaza real podía significar algo peor, no solo para el buque, sino para toda la flota anclada detrás de él. Outerbridge observó, evaluó y volvió a observar. El objeto maniobraba con intención clara, tratando de deslizarse detrás del Antares para ingresar al puerto sin ser detectado, una táctica que solo tenía sentido para un submarino enemigo. A las 6:40 de la mañana, el Ward pasó de patrulla lenta a interceptación agresiva. Sus motores aumentaron de 5 a 25 nudos en cuestión de instantes, levantando una estela blanca en la superficie oscura del mar. No había sirenas, no había discursos, no había confirmaciones desde tierra. Solo una decisión tomada en segundos y ejecutada con precisión naval. 5 minutos después, a las 6:45, el USS Ward abrió fuego. El cañón número 1 disparó primero, y su proyectil pasó apenas por encima de la torre de mando del intruso. El segundo disparo decisivo llegó desde el cañón número 3, a una distancia inferior a 50 yardas. El impacto se produjo justo en la línea de flotación, donde el casco se une con la torre de mando, el punto más vulnerable de ese tipo de submarinos. El objetivo se sumergió de inmediato. No hubo explosión visible. No hubo restos flotando. Solo segundos después, el Ward lanzó un patrón de cargas de profundidad que sacudió el agua bajo la superficie. Minutos más tarde, una mancha de aceite comenzó a extenderse lentamente. Un rastro oscuro que hablaba de algo dañado, quizá mortalmente, bajo las olas. La tripulación documentó cada detalle con precisión quirúrgica. El informe describía un submarino pequeño, cilíndrico, de color verde oscuro, cubierto de musgo, señal inequívoca de que había pasado tiempo considerable en el mar. Era el primer reporte oficial de combate del Pacífico, el primer disparo estadounidense de una guerra que aún no había sido declarada. A las 6:51,
El Ward transmitió un mensaje breve alertando del ataque. 2 minutos después, envió un informe más completo a tierra. Pero la advertencia se diluyó en una cadena de escepticismo, confusión y errores humanos. Algunos oficiales en tierra, influenciados por un reporte posterior sobre una embarcación japonesa, avistada más lejos, minimizaron la amenaza submarina. Nadie imaginaba que, mientras se debatía la veracidad de aquel contacto, una fuerza aérea japonesa ya se encontraba en formación, avanzando silenciosamente hacia Oahu desde el norte. El ataque que marcaría la memoria colectiva eclipsaría durante décadas aquel primer enfrentamiento naval. Durante años, la historia del USS Ward fue recibida con respeto, pero también con duda. Sin restos físicos, sin un casco enemigo recuperado, algunos historiadores sugirieron que el submarino pudo haber escapado o haber sido solo dañado. El informe era preciso, los testimonios consistentes, pero el océano no había entregado pruebas. La verdad quedó suspendida en un limbo histórico, aceptada por tradición naval, cuestionada por académicos, enterrada bajo toneladas de agua y silencio. Así, permanecería durante más de 6 décadas, hasta que la tecnología alcanzó al pasado. El 28 de agosto de 2002, científicos del Laboratorio de Investigación Submarina de la Universidad de Hawái realizaban un estudio rutinario del fondo marino a 3 o 4 millas de la entrada de Pearl Harbor. A una profundidad de 1.200 pies, dentro de aguas estadounidenses, sus instrumentos detectaron una estructura metálica alargada, intacta, demasiado pequeña para un submarino oceánico, demasiado definida para ser un simple naufragio comercial. Al desplegar vehículos operados remotamente, las cámaras revelaron un submarino japonés de clase Ko Hyoteki, de aproximadamente 25 metros de largo. Su casco estaba sorprendentemente bien conservado. No mostraba daños estructurales extensos, ni señales de implosión por cargas de profundidad. Pero entonces apareció el detalle que lo cambiaría todo. En el costado de estribor de la torre de mando, justo en la línea de flotación, había un orificio limpio, perfectamente definido. Los análisis balísticos confirmaron que el tamaño y la geometría del impacto coincidían con un proyectil de 4 pulgadas, exactamente el calibre del cañón número 3 del USS Ward. El trayecto del proyectil mostraba que había impactado un refuerzo estructural, desviado hacia abajo, y salido por la parte inferior del casco, creando una vía de escape para el aire atrapado. Esa trayectoria explicaba por qué el submarino no había implosionado al hundirse. Era una huella balística, una firma inconfundible. Coincidía punto por punto con el informe del 13 de diciembre de 1941. El Ward había dicho la verdad. El primer disparo estadounidense de la guerra había sido mortal. Con esa confirmación, la historia cerraba su primer arco, pero habría otro igual de inquietante. 3 años exactos después, el 7 de diciembre de 1944, el USS Ward volvería a encontrarse con el destino. Esta vez, no como cazador, sino como objetivo. Para entonces, el buque ya no era un destructor. Había sido convertido en transporte rápido de tropas, redesignado APD-16, modificado para una guerra diferente, una guerra de desembarcos anfibios y ataques aéreos masivos en el Pacífico Occidental. Sus chimeneas habían sido alteradas, sus espacios internos transformados en alojamientos para soldados, sus defensas antiaéreas reforzadas para enfrentar una amenaza que en 1941 apenas comenzaba a tomar forma. En la bahía de Ormoc, en Filipinas, el Ward participaba en operaciones de apoyo durante una de las fases más peligrosas de la guerra. Los ataques kamikaze habían cambiado para siempre las reglas del combate naval. Ya no se trataba solo de derribar aviones enemigos, sino de enfrentar pilotos dispuestos a morir para convertir sus aeronaves en misiles humanos. A las 9:56 de la mañana, uno de esos aviones atravesó las defensas y se lanzó directamente contra el Ward, impactando en la línea de flotación.
penetrando la sala de calderas y los espacios inferiores destinados ahora a transportar tropas. La explosión fue devastadora. La energía se perdió de inmediato. Las comunicaciones colapsaron. El fuego se propagó por pasillos y compartimentos que nunca habían sido diseñados para soportar ese tipo de daño. A pesar del caos, la tripulación actuó con una disciplina que solo se forja tras años de entrenamiento. A las 10:24, menos de media hora después del impacto, se dio la orden de abandonar el barco. Todos los hombres fueron evacuados con éxito. Ninguna vida se perdió. El USS Ward, el buque que había disparado el primer tiro de la guerra en el Pacífico, ardía ahora como una carcasa vacía. Irónicamente, quien acudiría en su ayuda y posteriormente le daría el golpe final para evitar su captura sería el mismo William W. Outerbridge, ahora al mando del USS O'Brien. A las 11:30 de la mañana, tras asegurar a todos los sobrevivientes, el O'Brien abrió fuego contra el Ward, enviándolo al fondo del mar. Exactamente 3 años después del primer disparo, el círculo se cerraba. Durante más de 7 décadas, el lugar exacto donde descansaba el Ward permaneció desconocido, oculto bajo sedimentos y corrientes en un fondo marino complejo y montañoso. No fue hasta 2017 que la tecnología moderna permitió resolver el último misterio. La expedición liderada por el buque de investigación Petrel, financiado por Paul Allen, utilizó sonar multihaz y vehículos operados remotamente para mapear sistemáticamente el fondo de la bahía de Ormok. Tras días de análisis, una silueta emergió en los datos, y las cámaras confirmaron lo impensable. Allí estaba el USS Ward, intacto, reconocible, con las cicatrices exactas del ataque kamikaze documentadas en los informes de 1944. Tras la confirmación de la localización del USS Ward, el mundo finalmente podía dar un paso hacia la resolución de un enigma que había perdurado durante casi 3/4 de siglo. Este descubrimiento no solo era una victoria para los arqueólogos y los historiadores, sino también una reafirmación de la memoria colectiva de aquellos hombres y mujeres que, durante la guerra, escribieron la historia a través de sus actos, en un contexto en el que muchas veces los detalles más pequeños se diluían en la vastedad de los conflictos bélicos. Las exploraciones subsecuentes revelaron una imagen desgarradora del pasado. El USS Ward, un veterano que había sido parte integral de la historia naval de Estados Unidos, descansaba en silencio en el fondo de la bahía, pero su historia seguía viva en los informes y recuerdos de sus sobrevivientes. La nave, ahora una tumba acuática, mostraba las cicatrices de los combates, el daño de las bombas kamikaze que la habían dejado fuera de servicio, el proceso de deterioro inevitable tras años sumergida en el agua salada, pero aún intacta en muchos de sus componentes clave, como si la nave hubiese estado esperando, pacientemente, ser vista nuevamente, para que su historia no se perdiera en las aguas del tiempo. A lo largo de los años, los testimonios de los hombres que sirvieron en el USS Ward han sido cruciales para entender el verdadero impacto de esta embarcación en la historia de la Segunda Guerra Mundial. El fuego de su cañón, el primer disparo de combate estadounidense en el Pacífico, fue un momento de gran importancia no solo para la flota, sino para toda la nación. Aquella acción no solo abrió el fuego en el teatro del Pacífico, sino que también marcó el comienzo de una larga y ardua guerra que cambiaría el curso de la historia. En su momento, el ataque se veía como un hecho aislado, una acción puntual en un conflicto mucho más grande, pero con el tiempo, se entendió que esos momentos de guerra, aparentemente diminutos en comparación con los grandes enfrentamientos, en realidad eran los pilares sobre los cuales se construirían las victorias y derrotas del conflicto. La documentación realizada por la tripulación del USS Ward, en la que se describía minuciosamente la acción del 7 de diciembre de 1941, fue una pieza clave en la validación histórica del evento. Sin embargo, este primer combate no fue el último para el barco. La tragedia del kamikaze de 3 años después demostró de manera trágica lo que significa estar en guerra.
incluso para una nave que había jugado un papel tan crucial en el primer día de hostilidades. La imagen de la nave hundiéndose, de sus tripulantes abandonándola bajo un fuego mortal, quedó grabada en la memoria de aquellos que participaron en la acción. De hecho, algunos de los hombres que sobrevivieron a ese ataque aún recuerdan con claridad los últimos momentos a bordo del Ward, el sonido del impacto, el crujir de la estructura del barco y el grito de la tripulación mientras evacuaban en orden. Para muchos, el hundimiento del Ward simbolizaba la transición de una guerra de barcos de guerra, grandes batallas navales, a una guerra más moderna, donde las tácticas cambiarían para siempre. Ya no serían solo los cañones de los barcos los que marcarían la diferencia, sino también los ataques aéreos, la tecnología de radar y la constante amenaza de nuevos métodos de combate, como los aviones kamikaze, que se convirtieron en una de las tácticas más temidas de la guerra en el Pacífico. Al mismo tiempo, el hecho de que el USS Ward haya sido uno de los primeros barcos en enfrentar el ataque japonés en Pearl Harbor y que 3 años después fuera destruido por un kamikaze, se ha convertido en una ironía cruel, una lección amarga sobre la inevitabilidad de la guerra. Aunque el Ward fue un sobreviviente de la primera gran batalla del Pacífico, no escapó al destino que le aguardaba en Ormach Bay. El hecho de que la nave fuera convertida en un transporte rápido de tropas después de la batalla de Pearl Harbor y que luego fuera utilizada en un contexto completamente diferente, muestra cómo la guerra transformó no solo a los hombres que lucharon en ella, sino también a las mismas naves y estrategias que empleaban. Los historiadores, al analizar el destino del Ward, también reflexionan sobre la evolución del conflicto en el Pacífico. Al principio, la guerra estaba marcada por enfrentamientos directos entre grandes flotas de combate. Sin embargo, el ataque kamikaze introdujo una nueva forma de lucha, una guerra más arriesgada, donde el factor humano jugaba un papel aún más decisivo. Los pilotos japoneses que se lanzaban al sacrificio con sus aviones, convertidos en misiles humanos, representaban una amenaza sin igual en la historia militar. El Ward, que había disparado los primeros tiros de la guerra en el Pacífico, no sería el único en caer ante esta nueva amenaza. A lo largo de los años, otras naves sufrirían el impacto de estos ataques suicidas, y muchas de ellas, como el Ward, no lograrían sobrevivir. Sin embargo, el hecho de que el Ward haya sido uno de los primeros en recibir ese tipo de ataque, y que su hundimiento haya tenido lugar en el mismo día exacto que el comienzo de la guerra, resalta la tragedia de la guerra misma. Fue una guerra que no se podía ganar sin sacrificios, y el Ward fue uno de esos sacrificios, una víctima del cambio de la naturaleza del conflicto, una víctima de una guerra que nunca dejaría de exigir más. Tras el descubrimiento de la ubicación del USS Ward en Ormach Bay, la historia del barco pasó de ser una simple leyenda de guerra a una lección de arqueología y restauración histórica. Con el avance de la tecnología, el proceso de localización de naufragios como este se ha vuelto mucho más efectivo. El uso de vehículos operados remotamente y la tecnología de sonar multihaz han permitido a los investigadores explorar áreas que antes eran inalcanzables. Estos avances no solo han permitido localizar el Lewis Ward, sino también resolver el misterio de su hundimiento y, de paso, confirmar los informes de la tripulación que habían quedado en duda durante tantos años. El hallazgo del submarino japonés que había sido atacado por el Ward también fue un hito en la investigación histórica. Los análisis balísticos realizados en el sitio confirmaron que el daño en el casco de la nave coincidía exactamente con los disparos realizados por el Ward. Este hallazgo fue la última pieza del rompecabezas, un testimonio físico que validaba lo que durante años había sido solo una declaración de la tripulación. A través de la arqueología submarina, la historia del Ward fue finalmente documentada con evidencia tangible, cerrando un ciclo que había comenzado con un disparo de cañón y terminaba con la última pieza de la evidencia que confirmaba su validez. Hoy en día, el USS Ward sigue siendo un símbolo del sacrificio y la dedicación de aquellos que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también
es un recordatorio de la constante evolución de la guerra y la tecnología. Desde su primer disparo en Pearl Harbor hasta su hundimiento en Ormuz Bay, la historia del WARD es un reflejo de la guerra misma. Un conflicto de lecciones difíciles, sacrificios imposibles de evitar y victorias que siempre requieren un alto costo. Con el paso del tiempo, el USS WARD se ha convertido en un símbolo de la transición de un mundo de guerra tradicional hacia un mundo más moderno, donde las naves y los hombres que las tripulaban ya no eran los mismos, donde la guerra ya no se libraba solo en el mar, sino también en el aire y en el corazón mismo del hombre. La historia del USS WARD es la historia de la guerra, una historia de valor, de sacrificio y de la inevitabilidad del cambio. El silencio que rodea a un naufragio no es un silencio vacío. Es un silencio cargado de capas, de decisiones humanas, de segundos críticos y de consecuencias que se extienden mucho más allá del acero oxidado que descansa en el fondo del mar. En el caso del USS WARD, ese silencio es especialmente denso, porque contiene dos momentos que definen el inicio y el precio de la victoria en el Pacífico. Cuando los vehículos operados remotamente iluminaron por primera vez su casco en la oscuridad de la bahía de Ormuz, no solo apareció una nave hundida, apareció una narrativa completa que durante décadas había estado fragmentada entre informes, recuerdos y dudas. El WARD yace inclinado, como si aún conservara la inercia de sus últimas maniobras. Su estructura revela el desgaste inevitable del tiempo, pero también conserva rasgos inconfundibles de su conversión a transporte rápido. Los puntos donde se habían modificado compartimentos, los refuerzos improvisados para alojar tropas, las plataformas antiaéreas añadidas cuando el cielo se volvió tan peligroso como el mar. Todo eso sigue allí, congelado en un instante posterior al impacto, como una fotografía tridimensional del último día de servicio de la nave. Las cámaras recorrieron lentamente la zona del impacto kamikaze, confirmando lo que los informes describían con palabras apresuradas bajo presión extrema. La penetración a nivel de la línea de flotación, el daño concentrado en la sala de calderas, la trayectoria destructiva que dejó al buque sin energía y sin posibilidad de salvación. Ese daño no habla solo de violencia, habla de una evolución en la guerra. El USS WARD había nacido en una época donde el combate naval se concebía como enfrentamientos entre flotas, artillería contra artillería, detección visual y cálculo de distancias. Para 1944, el conflicto se había transformado en algo más complejo y más brutal. El enemigo ya no necesitaba sobrevivir al ataque para cumplir su objetivo. Bastaba con impactar. Bastaba con convertir una aeronave en un proyectil guiado por la voluntad humana. El WARD fue uno de los muchos buques que se encontraron atrapados en esa transición histórica, diseñados para una guerra que había cambiado más rápido que el acero con el que estaban construidos. Sin embargo, reducir la historia del WARD a su hundimiento sería incompleto. Su verdadero peso histórico reside en la continuidad de su servicio, en la manera en que un solo buque puede encapsular la experiencia completa de una guerra. Desde la incertidumbre previa al amanecer en Pearl Harbor, pasando por la frustración de no ser creído plenamente, hasta la validación tardía que solo llegó cuando la tecnología permitió mirar al fondo del mar. La historia del WARD es también la historia de cómo se construye la verdad histórica, no de manera inmediata ni perfecta, sino a través de capas sucesivas de evidencia, memoria y revisión. Durante décadas, el relato del primer disparo estadounidense en el Pacífico estuvo relegado a notas al pie en los libros de historia. Pearl Harbor se recordaba por el ataque aéreo, por los acorazados ardiendo, por el impacto psicológico que sacudió a Estados Unidos. El combate del WARD ocurrió minutos antes, fuera del campo visual de las cámaras y lejos del dramatismo visible del bombardeo. Sin embargo, desde una perspectiva histórica más amplia, ese disparo representa algo fundamental.
la primera decisión consciente de responder con fuerza letal. No fue un acto de sorpresa ni de reacción caótica. Fue una decisión tomada por un oficial que evaluó una amenaza y actuó conforme a su deber, aun sabiendo que podría ser cuestionado. William W. Outerbridge encarna esa paradoja. Durante años, su acción fue reconocida formalmente, pero también acompañada de dudas externas. No hubo celebraciones inmediatas ni reconocimiento popular. Su carrera continuó en medio de una guerra que exigía resultados constantes y sacrificios continuos. 3 años después, el mismo oficial estaría presente cuando el Ward ya no podía ser salvado, cerrando simbólicamente un ciclo que pocos comandantes han experimentado en la historia naval. No como un gesto ceremonial, sino como una necesidad táctica, hundir su propio buque para evitar que se convirtiera en un peligro o en un trofeo enemigo. Ese acto final, disparar contra el Ward para enviarlo definitivamente al fondo, no fue un gesto de derrota, sino de responsabilidad. En la guerra, a veces la forma más honorable de terminar una historia es aceptar que ya no hay forma de continuarla. El Ward, sin tripulación a bordo, sin capacidad de combate y envuelto en llamas, había cumplido todo lo que podía cumplir. Su hundimiento no fue una pérdida inútil, sino la conclusión inevitable de un servicio que había comenzado con un disparo solitario en la penumbra. El hallazgo del submarino japonés frente a Pearl Harbor añadió otra capa a esta narrativa. No se trataba solo de confirmar un impacto, sino de reconstruir un momento completo. El pequeño submarino, diseñado para infiltrarse sigilosamente, nunca tuvo oportunidad real de cumplir su misión. Fue detectado, interceptado y neutralizado antes de que pudiera disparar un solo torpedo. Ese fracaso, invisible en la superficie durante décadas, alteró sutilmente el curso de los acontecimientos. Si ese submarino hubiera logrado penetrar el puerto, el daño inicial del ataque podría haber sido aún mayor. La acción del Ward, aunque eclipsada por la magnitud del bombardeo aéreo, tuvo consecuencias reales y medibles. La arqueología submarina permitió algo más que confirmar hechos. Permitió devolver humanidad a eventos que habían sido reducidos a fechas y cifras. Cada remache del casco, cada arma oxidada, cada abertura deformada por una explosión, cuenta una historia que los documentos por sí solos no pueden transmitir. Ver el Ward en el fondo del mar no es solo ver un barco hundido. Es enfrentarse físicamente a la escala del sacrificio y al peso material de la historia. Con el tiempo, estos descubrimientos también cambiaron la forma en que se enseña y se recuerda la historia naval. Ya no se trata únicamente de narrar batallas y movimientos estratégicos, sino de entender los procesos, las decisiones individuales y las consecuencias a largo plazo. El USS Ward se convirtió en un caso de estudio sobre cómo una acción aparentemente menor puede adquirir un significado enorme con el paso de los años, y cómo la verdad histórica puede permanecer incompleta hasta que la tecnología y la persistencia humana logran alcanzarla. Hoy, lejos del ruido de los motores y del estruendo de los cañones, el Ward descansa como un testigo silencioso. No emite señales, no reclama atención, pero su presencia bajo el agua es una afirmación contundente de que la historia no desaparece, solo espera. Espera a ser buscada, interpretada y comprendida. Cada expedición, cada análisis, cada imagen captada por un robot sumergible es un diálogo tardío con el pasado, una conversación entre generaciones separadas por décadas, pero unidas por los mismos eventos. Y en tierra firme, muy lejos de Hawái y de Filipinas, el cañón número 3 del USS Ward permanece expuesto en los terrenos del Capitolio del estado de Minnesota. No como un trofeo, sino como un recordatorio físico de aquel disparo que resonó antes de que el mundo supiera que estaba en guerra. Ese cañón no apunta a ningún enemigo, apunta al tiempo, a la memoria,
a la idea de que incluso en los momentos más oscuros, las acciones humanas dejan huellas que pueden ser recuperadas, entendidas y contadas una y otra vez, no para glorificar la guerra, sino para comprender su verdadero costo. Cuando se observa la historia completa del USS Ward, desde su patrulla en la penumbra hasta su descanso final bajo el mar, queda claro que no se trata solo de un barco. Es un hilo conductor que atraviesa toda la guerra del Pacífico, uniendo el inicio abrupto del conflicto con el desgaste final que definió su desenlace. Es la prueba de que la historia no siempre se revela de inmediato, y de que algunas verdades necesitan tiempo, tecnología y paciencia para emerger, igual que un casco oxidado desde las profundidades del océano. Con el paso de los años, la historia del USS Ward empezó a adquirir una dimensión que iba más allá de lo estrictamente militar. Ya no se trataba solo de un buque que disparó primero y se hundió después, sino de un punto de conexión entre distintas formas de entender la guerra, la memoria y la tecnología. Cada nueva investigación, cada documento desclasificado y cada segundo de video captado en el fondo del mar añadía profundidad a un relato que parecía sencillo en la superficie, pero que en realidad estaba lleno de matices, silencios y decisiones humanas tomadas bajo presión extrema. En la madrugada del 7 de diciembre de 1941, ninguno de los hombres a bordo del Ward pensaba que estaba escribiendo historia. Para ellos era una patrulla más, una guardia más, en una cadena interminable de turnos. Esa es una constante en los grandes acontecimientos históricos. Casi nunca se viven como tales en el momento en que ocurren. Se viven como problemas inmediatos que exigen respuestas inmediatas. El vigía que detectó la silueta del submarino no estaba pensando en libros ni en monumentos, estaba pensando en si aquello representaba un peligro real. El artillero que disparó el cañón número 3 no estaba imaginando décadas de debate historiográfico. Estaba cumpliendo una orden con la precisión que su entrenamiento le había inculcado. Esa normalidad previa al caos es una de las claves para entender por qué la historia del Ward resulta tan poderosa. Después del ataque a Pearl Harbor, la atención del país y del mundo se centró en los acorazados destruidos, en las imágenes de humo y fuego, en la magnitud del golpe estratégico. El combate del Ward quedó relegado a informes técnicos, a menciones breves, a conversaciones internas dentro de la Marina. Para muchos, era difícil aceptar que el primer disparo estadounidense de la guerra no hubiera ocurrido durante el ataque aéreo, sino minutos antes, contra un objetivo casi invisible, lejos de las cámaras y del dramatismo evidente. Esa invisibilidad inicial contribuyó a que el relato quedara incompleto durante tanto tiempo. La validación del hundimiento del submarino japonés cambió esa percepción de manera definitiva. Cuando los científicos observaron el orificio limpio en la torre de mando, no solo estaban confirmando un impacto, estaban confirmando una cadena de decisiones correctas. Estaban demostrando que el Ward no había reaccionado de manera impulsiva ni exagerada, sino con la precisión que exigía la situación. Ese detalle técnico, aparentemente frío, devolvió honor y claridad a una acción que había sido cuestionada sin mala fe, pero también sin pruebas físicas durante décadas. El contraste entre el primer combate del Ward y su final en Ormoc Bay también revela algo fundamental sobre la experiencia de la guerra en el Pacífico. En 1941, la amenaza era sigilosa, casi invisible, representada por un pequeño submarino intentando infiltrarse. En 1944, la amenaza era directa, brutal y deliberada, descendiendo desde el cielo a gran velocidad. Entre esos dos momentos se encuentra la transformación completa del conflicto, una escalada que obligó a adaptarse a tácticas cada vez más extremas. Para la tripulación del Ward en su última misión, el peligro no venía del agua, sino del aire. Las alarmas antiaéreas, los informes de aviones enemigos y la constante tensión formaban parte del día a día. Aún así, el impacto del kamikaze fue un golpe inesperado, una irrupción violenta que desbordó cualquier cálculo previo. La rapidez con la que la nave perdió energía y capacidad de respuesta
demuestra lo vulnerables que incluso los buques adaptados podían ser frente a este tipo de ataques. Sin embargo, la evacuación exitosa de toda la tripulación también demuestra otro aspecto clave. La preparación y la disciplina podían marcar la diferencia entre una tragedia total y una pérdida material sin víctimas humanas. Ese detalle suele pasar desapercibido cuando se habla del hundimiento del Ward. No se perdió ninguna vida en su destrucción final. Todos los hombres a bordo lograron abandonar el buque. En medio de una guerra, caracterizada por cifras de bajas estremecedoras, ese hecho adquiere un peso especial. Habla de entrenamiento efectivo, de liderazgo bajo presión y de una cadena de mando que funcionó incluso cuando todo parecía perdido. El Ward no solo es recordado por cómo combatió, sino también por cómo protegió a su gente hasta el final. Cuando el USS O'Brien abrió fuego para hundir al Ward, no estaba borrando su historia, estaba preservándola. Al evitar que el buque quedara a la deriva o fuera capturado, se aseguraba que su final estuviera alineado con el código naval de la época. Ese acto, ejecutado por el mismo comandante que había ordenado disparar el primer tiro de la guerra, añade una dimensión casi literaria al relato, pero sobre todo humana. Es el tipo de coincidencia que no se planea, que simplemente ocurre en el contexto caótico de un conflicto global. Décadas después, la expedición que localizó el Ward en el fondo de la bahía de Ormok se enfrentó a un desafío enorme. El fondo marino de esa zona está saturado de restos de guerra, un verdadero cementerio naval donde decenas de buques descansan en silencio. Identificar uno en particular requería algo más que suerte. Requería método, paciencia y una comprensión profunda de las modificaciones específicas que había sufrido el Ward durante su conversión. Cada escaneo de sonar, cada descenso de los vehículos operados remotamente, era un paso más en una investigación que no buscaba solo encontrar un objeto, sino confirmar una identidad. Cuando las cámaras revelaron las características exactas del APD-16, no hubo duda. Las alteraciones estructurales coincidían. El daño observado correspondía a los informes del ataque kamikaze. El Ward había sido encontrado. Ese momento cerró definitivamente un arco histórico que había permanecido abierto durante 73 años. No quedaban cabos sueltos, no quedaban grandes incógnitas. La historia podía contarse completa, desde el primer disparo hasta el último. Pero incluso con todas esas respuestas, el USS Ward sigue planteando preguntas más profundas. ¿Cuántas historias similares permanecen aún ocultas bajo el mar? ¿Cuántas decisiones correctas, tomadas en segundos críticos, han quedado sin reconocimiento, simplemente porque no dejaron restos visibles? La arqueología submarina no solo recupera objetos, recupera contextos, recupera voces que de otro modo se perderían. En ese sentido, el Ward es tanto un caso cerrado como una invitación a seguir buscando. Hoy, cuando se observa el cañón número 3 expuesto en Minnesota, resulta imposible no pensar en el recorrido completo de ese metal. Fundido, instalado, disparado en la oscuridad, retirado, preservado y finalmente convertido en monumento. Ese cañón no es solo una pieza de artillería, es un punto de contacto entre generaciones, una forma tangible de conectar el presente con una madrugada lejana en la que el mundo cambió sin que la mayoría lo supiera todavía. La historia del USS Ward no necesita exageraciones ni adornos. Su fuerza reside en la continuidad, en la coherencia de los hechos y en la confirmación tardía de una verdad que siempre estuvo allí, esperando ser encontrada. Es una historia sobre vigilancia, decisión, transformación y cierre. Una historia que demuestra que incluso en medio del caos de la guerra, cada acción deja una huella, y que tarde o temprano, esas huellas pueden ser leídas con claridad. A medida que el tiempo pasa y la historia del USS Ward se va entrelazando con nuevas tecnologías y descubrimientos, no se puede dejar de pensar en el profundo significado que tiene la preservación de estos relatos.
Los relatos de la Segunda Guerra Mundial son fragmentos de un pasado que muchos no vivieron, pero que siguen marcando las decisiones y políticas del mundo moderno. Los barcos hundidos, los aviones caídos, las ciudades destruidas, todos estos son testimonios silenciosos de las tragedias que no deben olvidarse, pero que en su mayoría permanecen inalcanzables, sumidos en el océano o enterrados bajo capas de polvo histórico. Sin embargo, la historia del USS Ward es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay huellas que se pueden seguir. El trabajo de arqueología submarina que permitió descubrir el Ward no solo se basa en las herramientas tecnológicas, sino también en la persistencia de las personas que, a lo largo de los años, han mantenido viva la memoria de esos hechos. El Ward no fue simplemente un barco que disparó el primer tiro, ni el barco que luego fue hundido por un kamikaze. Fue la última pieza de un rompecabezas que para muchos representó la resistencia, la adaptación y el sacrificio de miles de personas que enfrentaron lo inimaginable en el teatro del Pacífico. Esa guerra, que comenzó en 1941 con la incursión japonesa a Pearl Harbor, mostró no solo el cambio en las tácticas militares, sino también un cambio en la percepción de lo que significaba el sacrificio. En la Primera Guerra Mundial, el sacrificio era una cuestión de batallas y de resistencia a la ofensiva enemiga. En la Segunda Guerra Mundial, el sacrificio se convirtió en una cuestión de supervivencia constante frente a nuevos desafíos que cambiaron la naturaleza del conflicto. Los ataques aéreos, las bombas, los misiles, los torpedos, todo se fue sofisticando, pero la guerra misma seguía teniendo un componente humano y una dosis de destino, como la que acompañó al USS Ward desde su primera incursión hasta su hundimiento final. Los cambios tecnológicos durante y después de la guerra transformaron completamente la naturaleza del combate, pero los recuerdos de esos primeros enfrentamientos siguen vivos. Al descubrir el Ward, al verificar su identidad y al restaurar su historia, no solo se obtiene un objeto del pasado, sino una ventana al alma de la guerra misma. Esta guerra no solo cambió las naciones involucradas, sino que también cambió a las personas que las vivieron. El USS Ward es un reflejo de esas personas, de su determinación y de la fatalidad con la que, a menudo, el destino les toca. Es en los momentos de revisión de los informes históricos donde los detalles se hacen cruciales. En la superficie, la historia del USS Ward parecía clara. Un disparo, un hundimiento, una victoria parcial. Pero la falta de pruebas físicas mantenía la pregunta abierta. ¿Realmente el Ward hundió al submarino japonés? ¿O fue solo una historia escrita por quienes querían un triunfo en medio de la incertidumbre? El proceso de verificación fue largo, complicado y lleno de dudas. Pero la ciencia, la tecnología y la persistencia humana trajeron la respuesta. Fue una búsqueda que se extendió durante décadas, porque las respuestas no siempre vienen de inmediato. A veces se esconden bajo capas de agua, de barro, de tiempo. Ahora, al mirar el futuro de la arqueología submarina, el Ward se convierte en un caso ejemplar de cómo la historia se puede reescribir con nuevas herramientas, con nuevos enfoques y con una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. No se trata solo de localizar los restos de un buque de guerra, sino de encontrar los restos de una historia que definió a generaciones enteras. Hoy, gracias a los avances en tecnología y a la perseverancia de los investigadores, esa historia está completa. Pero, al mismo tiempo, el Ward nos recuerda que hay muchas más historias en los océanos, muchas más verdades que esperar ser reveladas. El reconocimiento de la tripulación del Ward, por fin validado con pruebas físicas, es también un homenaje a aquellos que estuvieron allí, en las primeras horas de la guerra, enfrentando una amenaza que no comprendían completamente. Es fácil mirar los informes hoy y verlos como piezas de un rompecabezas ya resuelto. Pero aquellos hombres estaban tomando decisiones en tiempo real, sin saber cómo impactarían en el futuro. En la noche previa al ataque a Pearl Harbor, el capitán Outerbridge y su
tripulación no tenían idea de que, al detectar un submarino japonés, estaban haciendo historia. Solo estaban cumpliendo con su deber, con una vocación que exigía siempre actuar bajo la premisa de que cada decisión podría ser la última. Lo interesante del Ward no es solo lo que ocurrió, sino el proceso de recordar lo que sucedió. La historia de la guerra, como la historia del USS Ward, se construye sobre recuerdos imperfectos, sobre fragmentos que con el tiempo se conectan gracias a la tecnología, a la documentación histórica y sobre todo a la voluntad de no dejar que se pierdan. Es un proceso dinámico, que requiere la mirada atenta de aquellos que se niegan a aceptar que ciertos eventos queden relegados al olvido, especialmente cuando involucran sacrificios humanos. La historia del Ward tiene, en última instancia, una lección universal. La guerra no se trata solo de victorias y derrotas, sino de cómo cada momento, cada acción y cada decisión crea un eco que perdura. La historia no es una línea recta, es una red de conexiones, de puntos dispersos en el tiempo, que solo se vuelven completos cuando se les da la oportunidad de ser vistos en su totalidad. El USS Ward, como un microcosmos de la guerra en el Pacífico, nos muestra que incluso los detalles más pequeños pueden ser clave para entender un conflicto global. En este caso, el primer disparo de la guerra en el Pacífico, realizado por una nave que parecía insignificante en comparación con los gigantes de la guerra, termina siendo un símbolo del valor en la incertidumbre y del precio de la victoria. El hecho de que el Ward, después de ser hundido, permaneciera perdido durante tantos años, también es un recordatorio de cómo la historia de la guerra se va desvaneciendo con el tiempo. Lo que alguna vez fue una parte de la vida cotidiana de miles de personas, se convierte en una memoria difusa, en algo que se cree conocido, pero nunca completamente entendido, hasta que alguien se dedica a descubrir la verdad. Así es como la historia del Ward no termina con su hundimiento, sino que sigue viva hoy, en cada descubrimiento, en cada investigación, en cada reflexión sobre lo que significó para aquellos que estuvieron a bordo. Los hombres que sirvieron en el USS Ward no son solo nombres en un informe. Son representantes de una generación que vivió la guerra en su forma más brutal, pero también en su forma más cotidiana. Ellos eran los que, día tras día, realizaban las tareas que parecían insignificantes en comparación con los grandes combates que se libraban en otras partes del mundo, pero que, al final, se revelaron como esenciales para el curso de los acontecimientos. En ese sentido, el Ward es más que un barco. Es un símbolo de la resiliencia humana frente a lo inesperado y de cómo, a veces, las historias más grandes comienzan con los actos más pequeños. La recuperación de la historia del USS Ward es, por tanto, mucho más que un ejercicio arqueológico o histórico. Es un recordatorio de la importancia de mantener vivas las lecciones del pasado. No importa cuántos años pasen o cuántos océanos cubran las huellas del pasado, la memoria nunca desaparece por completo. Y mientras el mundo siga buscando en las profundidades, habrá más historias por descubrir, más verdades que confirmar y más lecciones que aprender. La guerra, aunque llena de caos y destrucción, también es una oportunidad para reflexionar sobre los sacrificios, sobre las decisiones y sobre el impacto de aquellos momentos que, aunque invisibles en su momento, se convierten en faros de sabiduría para las generaciones futuras. Conforme la historia del USS Ward se va desplegando en toda su extensión, emerge una idea persistente. Los grandes acontecimientos no siempre se comprenden en el instante en que ocurren. A menudo, necesitan distancia, silencio y paciencia para adquirir su verdadero significado. El Ward no fue celebrado el mismo día en que disparó el primer tiro de la guerra en el Pacífico, ni fue llorado públicamente cuando se hundió 3 años después. Su historia quedó suspendida, incompleta, como si el tiempo hubiera decidido guardarla en reserva hasta que la humanidad estuviera preparada para entenderla en su totalidad. Durante los años posteriores a la guerra, la Marina de Estados Unidos avanzó, se modernizó y enfrentó nuevos conflictos. Portaaviones nucleares, submarinos balísticos
y sistemas de misiles redefinieron el poder naval. En ese proceso, buques como el Ward parecían pertenecer a otra era, a un capítulo cerrado. Sin embargo, para los veteranos que sirvieron en él, la historia nunca estuvo cerrada. Muchos de ellos llevaron consigo la certeza de lo que habían vivido, incluso cuando el mundo dudaba o simplemente no prestaba atención. Esa brecha entre la experiencia vivida y el reconocimiento histórico es uno de los elementos más humanos del relato. La confirmación científica del hundimiento del submarino japonés frente a Pearl Harbor no solo resolvió un debate técnico, también reparó una deuda moral. Validó la palabra de hombres que habían actuado con profesionalismo bajo condiciones extremas. Demostró que los informes escritos en la tensión de una mañana incierta podían resistir el escrutinio de décadas y de tecnologías avanzadas. En ese sentido, el Ward se convirtió en un ejemplo de cómo la verdad histórica no siempre necesita ser reescrita, sino simplemente verificada. El contraste entre el silencio inicial y la claridad posterior también refleja cómo funciona la memoria colectiva. Los relatos más visibles tienden a dominar el imaginario popular, mientras que otros, igual de importantes, permanecen en segundo plano. Pearl Harbor es recordado principalmente por el ataque aéreo, por los acorazados hundidos y por el impacto político inmediato. El combate del Ward ocurrió en los márgenes de esa narrativa, pero sin él, la historia estaría incompleta. Fue una advertencia ignorada, un indicio temprano de que la guerra ya había comenzado antes de que las bombas cayeran sobre la flota. Esa idea de advertencia no escuchada resuena con fuerza cuando se analiza el desarrollo posterior del conflicto. La Segunda Guerra Mundial está llena de señales tempranas que fueron minimizadas, retrasadas o mal interpretadas. El Ward representa una de esas señales, clara en su contexto inmediato, pero diluida por la magnitud de lo que vino después. Solo con el paso del tiempo se pudo apreciar su verdadero valor como testimonio del inicio real de las hostilidades. En su descanso final, el USS Ward no es solo un naufragio más entre muchos. Es un marcador histórico, una referencia fija en el fondo del mar que conecta dos fechas idénticas, separadas por 3 años de guerra total. Pocos buques en la historia naval pueden trazar una línea tan directa entre el comienzo y el costo de un conflicto. Esa simetría no fue planeada, pero es imposible ignorarla. Habla de cómo la guerra encierra a quienes participan en ella dentro de ciclos que solo se revelan plenamente cuando todo ha terminado. La tecnología que permitió encontrar al Ward también es parte de esta historia. El uso de sonar multi-haz, vehículos operados remotamente y análisis digital del terreno submarino no solo representa un avance científico, sino una nueva forma de relacionarse con el pasado. Antes, la historia naval dependía casi exclusivamente de documentos, testimonios y fotografías de superficie. Ahora, el fondo del mar se ha convertido en un archivo adicional, uno que no miente, pero que exige interpretación cuidadosa. Cada naufragio es una cápsula del tiempo, preservada de manera imperfecta pero honesta. El equipo que localizó al Ward no estaba simplemente buscando un objeto. Estaba buscando coherencia entre registros históricos y evidencia física. Ese proceso de correlación es fundamental para entender cómo se construye el conocimiento histórico moderno. No se trata de reemplazar los relatos humanos, sino de complementarlos, de darles un soporte tangible que permita comprender mejor lo ocurrido. En el caso del Ward, esa coherencia fue total. Las modificaciones estructurales, el daño observado y la posición del casco coincidían con los informes de 1944. No quedaba espacio para la duda. Más allá de los aspectos técnicos, el Ward plantea una reflexión sobre el papel de los individuos en la historia. Las grandes guerras suelen narrarse en términos de líderes, estrategias y batallas decisivas, pero están hechas de miles de decisiones pequeñas, tomadas por personas que rara vez aparecen en los libros. El vigía que detectó el submarino,
el artillero que apuntó el cañón, el oficial que dio la orden de disparar, los marineros que combatieron el fuego tras el ataque kamikaze. Todos ellos contribuyeron a un relato que solo mucho después sería comprendido en su totalidad. Esa acumulación de actos individuales es lo que da forma a la historia real, la que se vive antes de ser escrita. El USS Ward es un ejemplo claro de cómo una acción aparentemente aislada puede adquirir un significado desproporcionado con el paso del tiempo. No porque haya cambiado por sí sola el curso de la guerra, sino porque simboliza el momento exacto en que la incertidumbre se transformó en conflicto abierto. Al observar el Ward hoy, ya sea a través de imágenes submarinas o mediante el cañón preservado en tierra, se hace evidente que la historia no es estática. Cambia a medida que se incorporan nuevas evidencias y nuevas perspectivas. Lo que una generación acepta como un hecho incompleto, otra puede revisar y completar. Esa capacidad de revisión no debilita la historia, la fortalece. La hace más precisa, más humana y más relevante. El legado del USS Ward no reside únicamente en su acero ni en sus armas. Reside en su capacidad para conectar tiempos distintos, para recordarnos que la guerra comienza muchas veces antes de que el mundo esté dispuesto a reconocerlo, y que sus consecuencias persisten mucho después de que los combates han terminado. Es un recordatorio de que la vigilancia, la disciplina y la toma de decisiones responsables pueden marcar la diferencia, incluso cuando no reciben reconocimiento inmediato. A medida que el océano continúa cubriendo los restos del Ward, su historia sigue emergiendo en la superficie de la conciencia colectiva. No como una glorificación del conflicto, sino como una invitación a comprenderlo con mayor profundidad. Comprender que detrás de cada fecha histórica hay personas reales, situaciones ambiguas y decisiones difíciles. Comprender que la verdad, aunque a veces se hunda en el silencio, tiene una forma persistente de salir a la luz. Con el avance del relato, resulta inevitable detenerse en el contexto humano que rodeó al USS Ward, porque ningún barco existe por sí solo. Es acero, sí, pero también es rutina, cansancio, turnos nocturnos, café frío antes del amanecer y miradas fijas en el horizonte esperando no ver nada fuera de lo normal. En 1941, la mayor parte de la tripulación del Ward llevaba semanas realizando patrullas similares. El ambiente previo al ataque a Pearl Harbor estaba cargado de rumores, pero también de una peligrosa sensación de normalidad. Esa mezcla de alerta difusa y monotonía es lo que hace aún más significativo el instante en que algo rompe el patrón y obliga a actuar. El Ward no era un buque de élite ni una nave insignia. Era un destructor veterano, asignado a tareas de seguridad costera, escolta y vigilancia. Precisamente por eso, su historia representa a cientos de barcos similares que cumplieron misiones ingratas y poco visibles. En tiempos de paz aparente, esos barcos suelen pasar desapercibidos, pero cuando el conflicto estalla, se convierten en la primera línea de contacto. El Ward fue exactamente eso. El primer punto de fricción entre Estados Unidos y Japón en el Pacífico, mucho antes de que la palabra guerra se pronunciara oficialmente. Tras el ataque aéreo, el mundo entró en una etapa de aceleración constante. Decisiones que antes tomaban meses comenzaron a tomarse en días. Buques que habían sido diseñados para una guerra distinta tuvieron que adaptarse sobre la marcha. El Ward fue uno de ellos. Su conversión en transporte rápido no fue un gesto simbólico, fue una necesidad estratégica. El avance aliado en el Pacífico requería movilidad, desembarcos rápidos y apoyo cercano a las fuerzas terrestres. Esa transformación cambió por completo la vida a bordo. Donde antes había espacios técnicos, ahora había literas. Donde antes se priorizaba la caza submarina, ahora se priorizaba la defensa antiaérea. Esa adaptación no fue sencilla. Cada modificación implicaba compromisos. Aumentar la capacidad de transporte significaba reducir ciertos márgenes de seguridad, reconfigurar compartimentos
alteraba la forma en que el daño podía propagarse en caso de impacto. El ataque kamikaze, que finalmente hundió al Ward, expuso esas vulnerabilidades de manera brutal. No porque el diseño fuera defectuoso, sino porque la guerra había evolucionado más rápido que cualquier proceso de adaptación. Aún así, el comportamiento de la tripulación durante el ataque final demuestra que la preparación seguía siendo un factor decisivo. La rapidez con la que se ejecutó la evacuación, la ausencia de pánico descontrolado y la coordinación con otros buques cercanos reflejan una cadena de mando funcional incluso en condiciones extremas. Ese detalle es crucial, porque la historia naval está llena de ejemplos donde el daño inicial no fue tan devastador como la desorganización posterior. En el caso del Ward, ocurrió lo contrario. El daño fue crítico, pero la respuesta humana fue eficaz.